Este es el video 354 del canal de YouTube @JennyHeracio_real. Hoy es 3 de marzo del 2025, son las 7:56 de la mañana. Esta es la continuación, estoy dando lectura a las sentencias, primero a la sentencia de tutela que son los videos 350, 351, 352 y 353. Me quedó dividido en 4 videos la lectura de toda la sentencia del doctor Hugo Quintero Bernate de la Sala Penal de una tutela del 4 de diciembre para pedir ubicación de mi hija y protección, y no fue posible porque la dividieron en 6 tutelas. Y entonces, como yo no conozco, jamás había conocido ninguna sentencia dentro del debido proceso de la Corte Suprema de Justicia, entonces pues me estoy remitiendo a ella, hablando específicamente todo lo que cada página y cada párrafo mencionaba, teniendo que lo primero es que es un documento que no tiene orden, que no se entiende, no es coherente porque todas las hojas están desorganizadas, no venía numerado y yo la leí tal como me la mandaron. Entonces no se entiende nada de lo que dice y todos los hechos que narra son falsos. Y esa es la lectura. Entonces hoy estoy dando a conocer, porque es que yo le había solicitado al doctor Hugo Quintero Bernate oralidad, pero eso no va a ser posible porque ellos jamás me dan oralidad, sino que simplemente la fiscalía me suplanta, como viene suplantándome desde hace muchos años. Entonces, por eso yo tomo la decisión de hacerlo vía oral. Yo ya había pedido la impugnación, pero pues había pedido la impugnación oral, pero yo no recibí respuesta. Entonces la estoy haciendo para dejar concertado las cosas que nos hacen a mi hija y a mí. Adicional ahí incluyo esta sentencia que voy a leer, que es la del habeas corpus, que el mismo día que ingresa el jueves, el mismo día dan respuesta, pero sin incluir a todos los accionados, sino que simplemente me la mandan a mí. Entonces yo le dije al señor Yesid, al señor juez del juzgado 18 laboral del circuito de Bogotá, lo mismo que le dije al señor magistrado Hugo Quintero Bernate. Ya voy a leer cada página, o voy a hablar sobre cada página para dejar constancia de lo mismo y por qué me dan este tipo de respuestas. Entonces dice, desde 27 de febrero del 2025, el 26 de febrero a las 4:30 de la tarde puse el habeas corpus, que ellos lo recibieron y lo asignaron de inmediato al juzgado 18 laboral circuito especializado, y yo les había pedido como excepción mandarlo al disciplinario porque los juzgados no nos permiten el acceso a la justicia. Entonces el señor dice, en nombre de la menor SSA, Jenny Alexandra Erazo Muñoz, en contra del ICBF, Defensores de Familia Barrios Unidos, Tunjuelito, Hospital San Ignacio, Policía Nacional, Procuraduría, Clínica Nuestra Señora de la Paz, Fundación Niña María, Personería Delegada para la Familia, sujetos de especial protección constitucional, Juzgado 13 de Familia. Yo la personería yo no tengo relación con la personería y jamás los he involucrado en nada, no sé por qué aparecieron acá. Juzgado 13 de Familia y Fiscal 214. El habeas corpus está en el video, ¿cuál fue el video?
habeas corpus. Miremos acá cuál fue el video para poder seguir. A ver. 348 es uno y el 347 son dos. Y los dos duran 1 hora cada uno. Esos son los videos. Entonces regresemos. 347 y 348. Es que si no pasa esta publicidad, ya. Bueno, entonces la ciudadana acude a la acción política del habeas corpus. Yo resumo un poquitico aquí el habeas corpus que yo puse. Básicamente dice que mi hija está en 5 escenarios posibles, porque yo he detectado 5 expedientes posibles. Entonces, en uno de esos puede estar, digo yo, que está secuestrada, porque ella está aislada e incomunicada. Nadie aísla e incomunica a una menor de edad que ha sido víctima de delitos por parte de todas estas instituciones. 2, es que como yo digo, en fundación en agosto la mataron, porque entre julio y agosto la señora Isabel Real, defensora de Tunjuelito, ¿cómo se dice? La entrampó para no dejarla estudiar y la tuvo de aquí para allá, mintiendo. Para eso ellos cambiaron todas las fechas y yo voy contando en mis relatos cómo ellos han cambiado las fechas. Otro escenario es que ella que como fue violada y como las amenazas dice que está embarazada, entonces el embarazo, por eso es que no la dejan ver, para poder esconder el embarazo, porque la señora juez el 19 de diciembre, la señora Jenny Ramírez Bejarano, que tampoco se reconoce en el documento de la sentencia del señor Hugo Quintero Bernate, no se reconoce el nombre, y vamos a ver que en esta sentencia tampoco. Ella dice que mi hija no está embarazada, entonces ese es el tercero, porque yo recibo amenazas de eso. El cuarto es que simplemente está recluida, no en el ICBF, porque el ICBF tenía que lavarse las manos de todo lo que le mandaron a hacer a mi hija, sino que simplemente fue incriminada y están esperando que cumpla 18 años. ¿Por qué? Porque todo el fraude procesal de la señora Carolina Castillo Álvarez del juzgado 03 de ejecución de familia han tenido 1 año para lavarlo. Entonces ahora yo voy a dar respuesta después de esto al juzgado 105 penal, que me cita hoy a una audiencia, y por el correo, que este sería el video después de los videos que yo subí ayer, creo que es el 359, si no estoy mal, sería el video del juzgado 105 penal de conocimiento, pero ahí lo voy a dar por el correo, enviando todos los videos anteriores que yo he grabado, para que todos tengan mi declaración oral, para que todos sepan el grado de, primero, de omisión, el grado de cohecho y el grado de abuso de autoridad a lo que nosotras hemos estado expuestas por denunciar delitos contra una menor de edad, o sea, por denunciar y tratar de proteger lo que le hacen a mi hija. El Estado colombiano nos devuelve esta bofetada. Entonces yo les estoy dando respuesta, y mis respuestas son videos, denuncias, porque nunca me permitieron la oralidad. Entonces yo misma, entonces como no me permiten la oralidad, yo misma estoy dando la oralidad. Entonces esos escenarios, por eso yo en la habeas corpus le dije: deme la ubicación para poder determinar qué le pasó a mi hija. Porque la custodia que dice la juez Jenny Ramírez Bejarano de la señora Diana, que está desaparecida, luego del señor Carlos Felipe Erazo, que vive en Paraguay, y ya vamos a ver la respuesta aquí. Entonces, esa fue la solicitud. Entonces dice, estima que desde el 26 de febrero
fue retenida ilegalmente en el Hospital San Ignacio, desaparecida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar porque a la fecha desconoce el paradero de su hija. Correcto. Relata que el escrito que ella y su hija son víctimas de un falso restablecimiento de derechos, correcto, por lo que la menor ha sido internada en varias instituciones médicas como discapacitada mental, además que indica que ha sido víctima de delitos punibles, hostigamiento y desplazamiento, por lo que el actuar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Juzgado 13 de Familia de Bogotá responden a retaliaciones en su contra. No, las retaliaciones son de la policía y de la fiscalía. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Juzgado 13 de Familia son instrumentalizados para impedir el conocimiento de todo lo que yo vengo denunciando, porque ellos aseguran por medio de sus exámenes falsos y de su expediente 110013, 110013, 2024, 0057-500 ser una falsedad completa. Mediante el auto del 26 de febrero del 2025, se abocó conocimiento de la acción Archivo 02 y se dispuso la práctica de las pruebas y diligencias conducentes a la verificación de la situación jurídica y material del accionante, especialmente de la situación judicial administrativa de la menor SSE. Pues, consulta el proceso 110013, 110013, 2024, 0057, 500 del Juzgado 13 de Familia, extraído de la página web de consulta de procesos, archivo 19. Informe rendido por la jueza 13 de Familia de Bogotá. No mencionan el nombre de la jueza. ¿Por qué? Porque la jueza es Alicia del Rosario Cadavid y yo estoy en un expediente con la juez Jenny Ramírez Bejarano. Entonces, por eso yo ahorita les voy a pedir muy amablemente a los tres que me informen del nombre de la juez 13 de Familia, que me informen los nombres, para que, pues, simplemente para corroborar que estamos hablando del mismo documento y de las mismas personas. Los defensores, que ellos aquí relatan porque es confusa la información y se presta para suplantaciones posteriores, como lo hacen usando cuentas de Gmail falsas. Informe rendido por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, sala que yo estoy denunciando cómplice del secuestro extorsivo judicial de mi hija, porque el secretario Luis Restrepo Valencia, el señor es el presunto creador de tutelas falsas desde junio del 2019, teniendo todo el material probatorio, y no es posible porque simplemente el 19 de febrero de 2024, al encontrar las pruebas, ellos inmediatamente me secuestraron a mi hija. Entonces, aquí los únicos que están actuando dentro de este proceso son victimarios de mi hija, y por lo tanto lo único que están haciendo es entramparla más y más. Entonces, cuando yo estoy diciendo que me reciban, que yo tengo pruebas completamente conducentes a la verdad, no lo reciben y se basan en las apreciaciones de los denunciados, porque yo ya el fraude procesal de este señor, yo lo denuncié desde febrero del 2024 a la Fiscalía 157, uniéndolo, porque la tutela es 2019-00320, uniéndolo al 2011 o 50 del Juzgado 03 del Circuito Especializado. No, Juzgado 03 de Ejecución de Familia, perdón. Entonces, aquí no hay forma, o sea, todo lo que usted está haciendo, señor Yesid, todo lo que usted en esta sentencia, todo lo que usted está mencionando, yo lo he denunciado por falsedad.
¿Y qué hace la fiscalía? La fiscalía abre denuncia contraria a la que yo ingreso, la desvía, la mía la tipifica diferente y abren otra para conducir siempre al error. Entonces, lo que hace fiscalía es conducir al error porque ellos simplemente protegen a la Sala Familia del Tribunal Superior de Bogotá y protegen al Juzgado 13 de Familia de Bogotá, y entonces claramente la impugnación no me la vaya a mandar a la Sala de Familia ni a la Sala Penal, porque la Sala Penal nada más y nada menos que está el otro denunciado, que es el juez Hernando Díaz Franco, que es o era el presidente. En el 2024 era el presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, y resultó que ese fue el juez falso que nos atendió la preclusión de inasistencia alimentaria, de la cual ahorita hay dizque una audiencia. Entonces, informe secretarial por la Secretaría de este juzgado, archivo 25 de llamada realizada a la señora Diana Patricia Arazo. O sea, por favor, yo no voy a aceptar que con una llamada me vengan a decir cómo está mi hija hace un año desaparecida. Entonces, por eso, yo conjunto a esta impugnación oral voy a elevar una denuncia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes nos ponen en riesgo completamente. Sus pruebas, donde usted solo se refiere a los denunciados, no son pruebas, porque el expediente es nulo desde el principio, porque no se hizo ningún restablecimiento, se hizo un secuestro, nunca hubo nada, ni un informe, nada, ni entrevista, ni pruebas, nada. Desde el principio se les dijo que era retaliación de la fiscalía y de la policía si mi hija permanecía dentro de un aislada, incomunicada. ¿Qué la hicieron? La mandaron a violar, ¿cierto? Entonces yo no acepto nada de lo que usted, ninguna prueba de la que usted está mostrando. Contestación de la señora Diana Patricia Muñoz, informe de la Fundación Niña María, informe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, informe del Hospital San Ignacio, se ofició al defensor de familia de la localidad de Tunjuelito, policía, Procuraduría, Clínica Nuestra Señora de la Paz, Personería Delegada para la Familia, sujetos de especial protección, Fiscalía y Fiscalía 214. Pero ninguna de esas, o sea, yo no tengo la respuesta de ninguno de esos correos. Entonces yo le pido al señor, para el debido proceso, no me mande el expediente, porque yo del expediente no recibo nada. Yo eso no lo recibí, no lo recibí el 5 de marzo, no lo recibí cuando la señora Isabel dijo que mi hija estaba en un restablecimiento de derechos cuando estaba desaparecida. No lo recibí, menos lo voy a recibir ahora. Solamente quiero las respuestas que dan el jueves, quiero copia de los correos de las respuestas que dieron y la grabación de Diana Patricia Muñoz. ¿Por qué? Porque mi hija, estoy casi segura que no está con la señora Diana Patricia Muñoz. Y si usted me está exponiendo a mi hija a permanecer secuestrada, esto va a tener mayores problemas, porque, como yo le digo, tener a una niña desaparecida un año para decir que ella está bien, basada en suplantación de identidad, yo tengo todas las pruebas. Todo lo que yo estoy diciendo, tengo todas las pruebas. Entonces usted no me puede dejar a mi hija desaparecida diciendo que a una llamada, a un número desconocido, a un correo de Gmail, que ellos son expertos en cambiar correos de Gmail, en plantar falsedades dentro de los correos de Gmail, porque me lo han hecho a mí. Por eso yo lo denuncio, porque es que si yo no supiera lo que ellos hacen, yo no estaría denunciando. Yo he encontrado mis cuentas de correo con mi correo y con el cambio que ellos hacen. Entonces ellos pueden hacer cualquier cosa. Si digamos que estuviera con Diana Patricia Muñoz
ellos pueden suplantar y decir cómo está mi hija. Entonces mi hija puede estar violada, embarazada, lo que sea, y ellos cogen y encubren todo lo que ellos dicen. Entonces acá, en primera instancia, resulta pertinente presenciar que este juzgado es competente para resolver la acción de habeas corpus. Bueno, porque yo le había pedido la excepción disciplinaria. ¿Por qué? Porque es que el señor juez no va a actuar en contra de otro juez. Yo le estoy pidiendo el habeas corpus con el superior jerárquico, pero no del disciplinario, no del Tribunal Superior de Bogotá, porque la sala de familia y la sala penal yo las tengo denunciadas por presunto fraude procesal y presunto secuestro extorsivo judicial. Esos dos. Entonces, el señor dice que él puede asumirlo, establecido en el artículo numeral 1, artículo 2 de la Ley 1095 del 2006, por lo que en modo alguno resulta procedente la petición de la actora, allegada de este trámite archivo 21 respecto de la remisión de la presente acción a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, tanto que fue a este juzgado a quien por reparto le correspondió. Sí, señor. Entonces, por eso usted me niega, por eso yo ya sabía que si llegaba a otro juzgado me iban a negar la ubicación de mi hija y el reconocimiento de los delitos y dónde estaba. Porque nosotras estamos aquí entrampadas, porque el gobierno del señor Gustavo Petro no permite el conocimiento de la comisión de los delitos, porque ellos venden otra historia. Entonces, la otra historia fue nada más y nada menos que escrita y cambiada dentro de los radicados durante un año para limpiar, lavar fraudes procesales, utilizando las sentencias de las tutelas para lavar a cada accionado. Entonces, aquí hay un problema de fondo, y es la suplantación de identidad que mi hija y yo sufrimos, y de la cual ellos sin ninguna temeridad presentan sus expedientes a costa de la verdad de nosotras. Por eso yo lo único que estoy solicitando es poder ver a mi hija para ejercer el derecho a la defensa de ella, porque yo soy la defensora y la que contiene las pruebas de todo el mundo, y ellos lo único que han hecho es impedir con sus papelitos, impedir el conocimiento de todo lo que le han hecho a mi hija, y por lo tanto yo por eso le digo, yo respondo oralmente la impugnación, pero adicionalmente voy a presentar una denuncia porque no continúan actuando sobre falsedades, y cada vez nos pusieron en el peor momento de la vida, simplemente porque la fiscalía y la policía y todos los aunados a este ejercicio de vulnerar los derechos fundamentales y humanos a una menor de edad no tuvieron ningún control y aseguraron que todos cometieran todos los delitos, liberándolos con una niña que es extorsionada, porque es engañada. ¿Para qué? Para tenerla quién sabe dónde, en qué condiciones. La persona es privada de la libertad. Bueno, aquí está hablando porque el habeas corpus. El habeas corpus porque dice que está presionada, que está en prisión en contra de su voluntad o ilegalmente, no solamente en reclusión penitenciaria, sino en centro de discapacitados mentales, que esa era la otra conclusión que yo decía, o que me tenían a mi hija en una clínica mental, como la tuvieron ilegalmente en la Fundación Niña María, no sabemos cuándo ingresó, pero sí, y tampoco sabemos cuándo salió, en la clínica Nuestra Señora de la Paz, que dijo que en julio, pero no dio fechas. Entonces es posible
posible también que la tengan en otra clínica mental, porque la idea de ellos era dejarla pues como discapacitada mental. Ellos dijeron que o la dejaban en coma o que la llevaban a suicidio, porque esas eran las amenazas. O sea, es que cuando se la llevan a ella, ya la venían trabajando hace mucho rato para poderla doblegar. Entonces a mí cuando el ICBF me dice que esto es un restablecimiento de derechos, ¿sí?, yo los voy a denunciar internacionalmente por trata de menores y delitos de lesa humanidad. Entonces a mí que me vengan a imponer ese expediente de restablecimiento de derechos, esto va para largo. Pero entonces por eso el señor juez Yesid, yo le estoy diciendo, usted tiene que proteger a mi hija, porque nosotras estamos con una organización criminal, con una red de estafadores de la fiscalía, de la policía, que son expertos en suplantación de identidad, que nos vendieron como psiquiátricas para poder sacar beneficio económico y terminar en una red de trata de menores, y con todos estos funcionarios que usted no nombra, y yo necesito que me los nombre, porque yo los voy a denunciar en todas las organizaciones internacionales que yo encuentre, porque es que la vulneración de derechos a mi hija es infernal, y yo no voy a aceptar que me digan por una llamada que mi hija está bien. Bueno, el habeas corpus como figura constitucional y legal no solamente constituye un derecho, de estirpe, además es una acción constitucional prevista para todas las personas que consideren que su violación, claro, también puede estar ilegalmente con un familiar, que si es el caso de la custodia con Diana Arazo, está ilegalmente porque ella nunca ha dejado de estar secuestrada, porque todo lo que ellos escribieron y todo lo que se basaron y todo lo que predican es simplemente la falsedad construida por la fiscalía y la policía para poder borrar delitos contra una menor de edad durante 12 años. Entonces, como lo ha sostenido la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-187 de 2006, que dentro de las dos situaciones que dan a lugar, entonces, como hipótesis en las cuales la persona es privada de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, se puede citar los casos en los cuales una autoridad priva de la libertad a una persona en lugar diferente al sitio destinado de manera oficial para la detención de personas, o lo hace sin mandamiento escrito a autoridad judicial competente, o lo realiza sin el cumplimiento de las formalidades previstas en la ley o por un motivo que no está definido en esta. También se presenta la hipótesis de que sea la propia autoridad judicial la que, al disponer sobre la privación de la libertad de una persona, lo haga sin las formalidades legales o por un motivo no definido en la ley. En cuanto a la prolongación ilegal de la privación de la libertad, también puede considerarse diversas hipótesis, como aquella en la cual se detiene en flagrancia a una persona, artículo 32, y no se le pone a disposición de la autoridad judicial competente dentro de las 36 horas siguientes. También puede ocurrir que la autoridad pública mantenga privada de la libertad a una persona después de que sea ordenado ilegalmente por la autoridad judicial que le sea concedida la libertad. Otra hipótesis puede ser aquellos en la cual las detenciones legales pueden volverse ilegales, como cuando la propia autoridad judicial prolonga la detención por un lazo superior al permitido de la Constitución y la ley, u omita resolver dentro de los términos legales la solicitud de libertad provisional presentada por quien tiene derecho. En suma, las dos hipótesis son amplias y genéricas para prever diversas actuaciones provenientes de las autoridades públicas cuando ellas signifiquen vulneración del derecho a la libertad y de aquellos derechos conexos protegidos mediante el habeas corpus.
Entonces, dice, frente a la petición invocada que se torna confusa ante las varias aseveraciones del accionante, sin un orden cronológico consecuente de su narrativa, a este despacho le compete determinar si existe o no privación de la libertad de la menor SSI en caso no afirmativo, si fuera legal, arbitraria o desprovista en derecho, emitido por autoridad competente. Al respecto, se extrae de la subcarpeta 22, obrante en el expediente, que se adelantó un proceso administrativo de restablecimiento de derechos en favor de SS identificado con radicado número 110013, 2024, 57500, primera instancia, el bienestar familiar, Centro Zonal Tunjuelito. Ahí no nombran el Centro Zonal Barrios Unidos. ¿Por qué no nombran Barrios Unidos? Porque es que el restablecimiento nunca se hizo. Entonces, en primera instancia, desde el primer momento, marzo, fue completamente ilegal. Fue primero ilegal porque la defensora Sandra Franco no existe, la que supuestamente abrió el restablecimiento de derechos. Y si existe, entonces me tienen que dar el nombre de la tarjeta profesional, la cédula, para corroborar que sí existe. Si no existe, pero entonces no existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas acciones que están haciendo son completamente nulas. Nunca, jamás hubo un restablecimiento de derechos. La sentencia dice, del señor Hugo Quintero Bernate, que mi hija entró en el Hospital San Ignacio y ahí por un restablecimiento de derechos. No, mi hija entró por un dolor de estómago y no, allí nos entramparon la policía diciendo que había un restablecimiento de derechos. No, ellos simplemente llevaban 15 minutos, salieron y se fueron con mi hija, ni siquiera la dejaron ponerse medias, no la dejaron hacer nada. Entonces aquí no hubo ningún restablecimiento de derechos, ni siquiera lo dejan conocer, siempre lo hacen confidencial, no dan ubicación de mi hija, y el señor Luis Hernández Iglesias arbitrariamente prohíbe verla. Por eso es que después están cambiando las fechas y no nombran aquí a nadie. Entonces, desde el principio es ilegal. Por eso es que la custodia es ilegal, porque el restablecimiento de derechos es nulo, porque no hubo restablecimiento de derechos. Y la construcción del expediente, ese expediente, el 5 de septiembre no lo dejó ver. Ellos lo dejan ver el 19 de noviembre. Entonces aquí también el expediente fue una construcción donde todo lo que han hecho es mentir, y todas esas mentiras las arreglaron, pero yo tengo cómo demostrarlo. Lo que pasa es que yo no lo recibo simplemente para dejar constancia de mi rechazo por el secuestro extorsivo judicial, y adicionalmente no voy a actuar sobre él, sino específicamente las cosas que yo necesito, como la ubicación de mi hija, pedida desde que la desaparecen, 15 de marzo del 2024. Tampoco se menciona a la señora Viviana hasta morir. O sea, aquí no se menciona a nadie. Dice Diana Patricia Morios, quien posteriormente en archivo corrobora lo informado por la Secretaría, quien actualmente goza de buen estado de salud físico y mental, además de estar escolarizada. Es que mi hija estaba escolarizada y la señora Isabel Real mintió que no estaba escolarizada para no dejarla estudiar. Ayer encontré el 4 de julio del 2024, cuando yo voy a Niña María y les entrego un documento diciendo que tengo que llevarme a mi hija, que entra al colegio presencial el 8 de julio, y le cambiaron la fecha, se la pusieron el 5 de julio. Claramente, ¿por qué le cambian la fecha? Porque seguramente ahí mismo Isabel Real sacó a mi hija, la metió en la clínica Nuestra Señora de la Paz, aduciendo todas las enfermedades mentales que ellos tienen, como si fuera mi hija, y el 10 de julio escribe que mi hija no está estudiando, que no tiene casa, y entonces facultó al señor Miguel Ángel Sarqués Plata, porque ella dice que en julio él firmó el restablecimiento de derechos,
para que él no pagara cuota. No, entonces no vuelve a pagar cuota y el colegio tampoco me vuelve a responder, Cuepa Edutec, porque me había acabado de mandar las notas de octavo y no las manda y no vuelve a responder y no manda recibos. Entonces no sabemos qué pasó con el colegio y dónde está escolarizada, ¿sí? Y el peritaje de Ana Erazo dice que yo no la tenía estudiando. Claro que siempre estuvo estudiando. Lo que pasa es que la policía, 16 desplazamientos forzados por la policía y por la fiscalía, es imposible mantener una vida normal con semejante persecución judicial. Entonces, toda la historia esta historia patética que escribe el juzgado 13 de familia respecto a la historia de mi hija, yo lo denunciaré, no solamente por la suplantación de identidad, sino por todos los daños y perjuicios que este juzgado nos está cometiendo para poder invisibilizar todos los delitos que nos ha cometido la fiscalía y la policía. Dice, la señora no es una persona privada de la libertad y menos aún que sea con violación de las garantías. No, ella no está privada de la libertad. Ella está aislada, incomunicada y desaparecida desde hace un año. Entonces no sé cómo se llama eso, si no es privación de la libertad. No ha tenido derecho a la defensa porque no me han dejado tener conocimiento de qué le hicieron, sino simplemente me venden como una amenaza. La amenaza que toman los videos cuando ya lleva a mi hija 9 meses desaparecida y todos los días la fiscalía y la policía me amenaza de que la van a matar. Entonces cuando a mí ya me ven alterada, entonces ellos inmediatamente ponen eso como si yo los estuviera amenazando. Y la juez Jenny Ramírez Bejarano facultó a Isabel Real, que es la secuestradora, aquí no es defensora de familia, tenemos que cambiarle los nombres a estos funcionarios porque es que hay que hablar con la verdad. Cuando uno dice que es un defensor de familia, eso no es cierto. Ella lo único que hace es un arma de retelación de la fiscalía para poder invisibilizar los delitos a una menor de edad. Entonces ella no es la defensora de familia de Tunjuelito, ella es la secuestradora de la sede de trata de menores de Tunjuelito. Entonces, en ese orden de ideas, mi hija sí está privada de la libertad porque ella siempre estuvo atada a un restablecimiento de derechos que no existía, con unos argumentos que no existían, porque al Hospital San Ignacio se inventó de que ella era un caso psiquiátrico, nada más y nada menos que por los radicados suplantados por la fiscalía, que le convirtieron en una niña psiquiátrica y que para poder tener pruebas, entonces la mandaron a violar para poder tener las pruebas de falsas positivas psiquiátricas y nada más y nada menos que entonces yo tenía que sufrir el mismo modus operandi de tenerme que ir a hacer un examen psiquiátrico cuando yo tenía mis exámenes, cuando yo presenté mis exámenes y mi hija psicológicos 6 meses atrás y nosotras estábamos en perfectas condiciones porque claramente no era una psicóloga que estuviera trabajando con el grupo trata de menores de la fiscalía y de la policía. Entonces mi hija sí está secuestrada, independiente de quién la tenga. Yo le dije, la persona que la tenga se llama secuestro porque aquí no hubo ninguna garantía ni ningún procedimiento. Ya voy a continuar en el otro video porque este se me acabó. Vamos en el 40 minutos y está un poquito largo. Entonces voy a terminar acá. Una extensión ilegal de su derecho locomoción, pues tal como se afirmó a la vinculada, dice que tiene buenas condiciones de salud física, además de estar escolarizada y residir con su tía, a quien se le otorgó la custodia, En este punto, sobre el caso análogo, la Sala de Casación Penal dice la acción de habeas corpus es improcedente por la naturaleza del procedimiento y la finalidad de la medida, no, por estar retenida con familiares. Es que la señora Diana Erazo simplemente es una persona que les está garantizando el encubrimiento de delitos. Yo le pedí a ella, ella primero es muy madura emocionalmente. Jamás dije que fuera psiquiátrica porque ella apareció diciendo que jamás dije, simplemente que tiene conflictos emocionales y
Por eso no tiene la capacidad mental para atender una persecución judicial y todo lo que le han hecho a mi hija. Entonces, pueda que en la casa, si está con Diana Erazo, pudiera estar como decir, con una persona que no le quiere hacer daño, pero le está haciendo daño porque impide el acceso a la justicia, y con las mentiras que crea la policía diciendo que yo me quiero meter a un edificio donde yo no conozco el edificio, no sé la ubicación de ella, porque nunca me dieron la dirección. Entonces, cuando uno ve todas estas cantidades de mentiras, aquí lo único que uno puede suponer es que tienen una incidencia de falsedades simplemente para invisibilizar, porque aquí lo único que ellos buscan es borrar las pruebas que yo contengo de todo lo que yo estoy diciendo. Entonces, mi hija sí está privada de la libertad. No me consta que esté con la señora Diana Erazo, porque si ella fuera una persona lógica, lo primero que diría es que hay que avisarle a la mamá qué fue lo que le hicieron. Pero entonces, cuando uno encubre un delito de violación, se vuelve cómplice, y el Código Penal dice, porque es que eso es lo que ella tiene que tener muchísimo cuidado, y es que uno, si la señora Diana Erazo tiene a mi hija, es un secuestro. Y dos, si mi hija está violada, ella está encubriendo un delito al no denunciarlo y a no permitir hacerle un seguimiento y determinar, porque en el año que llevamos la policía se inventó se inventó una app de citas donde la declaran. Me vienen a decir que es que usted no sabe qué hace su hija y es una vagabunda. Entonces, estos policías, señor juez, son degenerados. Entonces ellos, nada más y nada menos que se crean, ellos utilizan los dispositivos de uno para poder venderse como ellos quieren. Entonces, no. Mi hija no tiene ninguna app de citas, nunca se pasa como de 25. Eso es una creación psicópata de la policía y de la fiscalía para poder invisibilizar un delito de violación. Entonces, señor Yesid, como la señora Diana dice que goza de buena salud mental, o sea, que buena salud física, y niega la violación, entonces ahí usted deja demostrado que ella es una cómplice de este grupo policivo, y por lo tanto mi hija está secuestrada, porque nadie va a invisibilizar un delito diciendo que goza de buena salud cuando lleva un año desaparecida por el ICBF, por el Hospital San Ignacio, por los psiquiatras, ¿sí? Por los psiquiatras falsos, por la policía y la fiscalía para llevar a trámite a cosa juzgada cuánto fraude han cometido los fiscales junto con los jueces de familia para poder borrar los fraudes, mientras a mí todo el tiempo me están diciendo que si yo actúo la matan, ¿cierto? Entonces, aquí hice la decisión, negar, es que esto ya se acabó, es que fue muy cortico, ¿no? Entonces ya terminamos. Así pues, vas a confirmar que no se demostró la privación de la libertad con violación de las garantías constitucionales, al contrario se observa una errónea interpretación por parte del accionante, porque además no ostenta la custodia ni el cuidado de la menor, por la cual se exhorta a la actora a adelantar una acción administrativa concordantes con el proceso de restablecimiento de derecho en cuanto son ajenas a la naturaleza del habeas corpus. No, es que aquí instrumentalizaron el ICBF para lograr el secuestro extorsivo judicial, y eso es lo que yo estoy tratando de pedir el señor Edgar Yesid Galindo Caballero. Eso es lo que yo estoy tratando. Usted lo niega, pero realmente esto es un secuestro por
por como todo lo han cometido, todo lo han cambiado. O sea, yo soy testigo de cómo me borran y me silencian, cambian fechas, borran cosas de cumpleaños. Ella no está en ninguna custodia, ella está secuestrada para poder extorsionarme. Y cada día, y a mí no me consta que está con Diana Erazo. Entonces, porque es que yo llevo mucho tiempo pidiendo esto, señor juez. O sea, yo no estoy desde ayer pidiendo, yo lo estoy desde marzo, desde que desaparecen a mi hija. El 01 de agosto se hace una audiencia falsa con argumentos falsos de Isabel Real, que no estaba estudiando mientras mi hija estaba matriculada, ¿sí? Entonces, la tutela del señor Jorge Hernández Díaz Soto, que era la tutela de educación 139-168, aparece falsamente aperturada en esa sentencia de Jorge Héctor Quintero Bernate, magistrado de la sala penal. Dice que esa tutela la abrieron en la sala civil, le cambiaron. O sea, esta gente es criminal. Ellos no abrieron ninguna tutela por la educación. ¿Por qué? Porque la suplantaron, la falsearon. Entonces a usted, señor Jessy, no le consta. Su secretaria, ¿con quién habló? No le consta que sea Diana Erazo. Diana Erazo, yo le digo, está completamente desaparecida desde hace muchos años porque nadie la ve. Yo la busqué, yo la venía buscando desde enero del 2024 y no la encontré. Entonces, el gozar de buena salud, ¿qué es? Estar violada y embarazada. Entonces yo quiero ver a mi hija, yo tengo derecho a saber qué le hicieron. O sea, aquí nadie va a obligar a Sarit a irse a vivir con nadie, porque yo desde que se llevaron a mi hija en la clínica del Hospital San Ignacio, yo les dije, lo único que nosotros estamos aquí es tratando de sacar a Sari del país. Les dije, conmigo o sin mí, porque yo no importa, yo lo único que quiero sacar es a mi hija del país, de este lugar de ladrones, y eso es lo que yo estoy, porque la fiscalía y la policía ganaron plata cada año de mi hija, falseando todo, robando documentos haciendo todos los allanamientos posibles. Entonces, ustedes van a continuar manteniendo a mi hija aislada, incomunicada, para que ella no pueda expresarse, para que ella no pueda hablar y para que yo no pueda, porque yo soy la defensora, además de la mamá. O sea, la mamá es una cosa, pero yo soy la abogada de mi hija, y si le impiden tener derecho a la defensa, entonces están violando todas las garantías constitucionales. Gracias.